Ya está, registrando. Perdona otra vez. Ya se Otra cosa es que chavales, ¿qué pasa? Claro, ya ve si encuentro sitio. Voy a pasar. A ver si el metabolismo más rápido lo tiene que tener. Hay que presentarle. me lo habías pegado y luego ahora te quieres hacer el Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. Hoy casi no hay que presentar al conferenciante de hoy, Ángel Gómez, todos prácticamente lo conocéis. Lo que no conoceréis ni siquiera a los más veteranos, algunas anécdotas os pondré. A ver qué cuentas. No, pues está la mujer ahí. La realidad, Ángel Gómez es un ejemplo para la agrupación, puesto que además, por muchos motivos. Uno es que es de los más jóvenes que entró en la agrupación. Cuando en el año 82, cuando entró con sus 17 años que tenía entonces, y estaba todavía haciendo lo que se llamaba el bachillerato. Fijaros de qué año estamos hablando, pues es de los más jóvenes que han entrado en la agrupación. Y es un ejemplo de que se ha hecho a sí mismo y ha ido progresando, aunque no le guste que a lo mejor mucho que le diga estas alabanzas, pero es la realidad. Él, cuando entró en el 82, estábamos a punto del gran boom de la agrupación cuando llegó el Halley en el 86, y él se hizo cargo de toda la actividad que hizo la agrupación y además la coordinación de la agrupación de Madrid para todas las agrupaciones de España, y él fue el coordinador de todas las observaciones del cometa Halley que se reportaban al Comité Internacional. Pero además es que él escribió el libro, que está en la biblioteca, lo podéis ver, de cómo observar el cometa Halley y cómo hacer útil esas observaciones. ¿Qué os daría con 20 años? Bueno, pero fue tanto el boom que a lo mejor muchos de los veteranos no sabéis que ese mismo año, 86, nos llamaron de la Moncloa, del presidente del gobierno, a través de Andrés Ripoll, que entonces era el director de la estación de Villafranca, ahora le han cambiado el nombre, de ESAC, y que fuéramos allí, por favor, con un telescopio a enseñarles el cometa Halley y tal. Entonces fuimos con un telescopio que tenía autoconstruido, la verdad. Y estuvimos allí a la familia, lo poco que se veía, fíjate, desde la Moncloa, pues bueno, lo que vimos, pero que nos invitaron a cenar en la bodeguilla. Allí a nosotros, a José Felipe González. Hoy no sé si hubiéramos ido igual. No sé yo, Felipe González, sí, con Carmen, su mujer, y hicimos muy bien, Andrés Ripoll y tal. Y bueno, luego él poco a poco pues se fue, siguió con su gran, tremenda actividad y su tesón. Consiguió una plaza después, un tiempo después, como operador de los telescopios del Observatorio de Teide, en Canarias, del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde ha estado más de 14 años haciendo observaciones allí. Hasta que luego ya, bueno, pues las circunstancias les decidió venir a regresar a la península en 2002.
y se hizo cargo de, como redactor jefe, a director de la revista Astronomía. Él, mientras tanto, todo esto, al mismo tiempo, siempre ha participado, es un gran divulgador, escritor de libros y ha dado infinidad de cursos, no solo a gente en general, sino a profesorado, y en la biblioteca están también varios libros de historia de la astronomía, de astronáutica, de imágenes, muy Bueno, grueso. parece que he hecho algo y todo. No, pero además él colabora con la asociación Celios y hemos sido compañeros de viaje. Él siempre transmite, le habréis visto porque muchos de vosotros conectaréis en las observaciones, sobre todo los eclipses totales de sol, allá donde estén en cualquier país, y él es, junto con el director del grupo Celios, pues él transmite y va contando cómo se va viendo el eclipse, y hemos estado juntos, hemos visto directamente allí, ver con otras ciencias en la isla de Pascua, en Libia, en China, la última en las Islas Feroe, que además coincidimos con la explosión tan tremenda de auroras boreales que ha habido este marzo pasado, la mayor de toda una suerte impresionante de ver en Islandia la mayor tormenta geomagnética que ha habido en este ciclo solar. Bueno, entonces ahora él, dentro de su actividad de gran divulgador, nos va a contar las últimas novedades de Plutón. Y bueno, con esto la idea era que todos nosotros transmitamos pues a nuestros hijos y nuestros nietos ya que no se hace falta que venga más gente joven, como era él cuando vino, y que vaya poco a poco y que rejuvenezca un poco la edad de esto. Pero vamos, es un placer tenerla aquí ahora y escucharemos una cosa. Mejor, sí, casi sí. Bueno, pues abrumado estoy por la presentación que ha hecho el amigo Jaime, pero bueno, tampoco para tanto, ¿no? Yo creo que si uno pone entusiasmo y tesón en lo que hace, pues se pueden conseguir cosas modestitas como en mi caso, pero bueno. Pero bien, yo no he venido a hablar de mi libro, ni de lo que he hecho ni demás, sino que les voy a contar un poco lo que conocemos de, como pongo aquí, los helados confines del sistema solar. El último planeta clásico y actualmente el pobre degradado planeta enano. Esto es a raíz, por supuesto, de la exploración que ha realizado una sonda espacial el pasado verano y que actualmente pues están empezando a llegar sus datos. Bueno, como casi seguramente todos vosotros sabréis, Plutón es el último planeta del sistema solar clásico, descubierto en febrero de 1930 por este señor, Guy Tombaugh, a la temprana edad de 23 años. Este chico era aficionado a la astronomía y mandó varios de sus dibujos de observaciones planetarias al observatorio Lowell, donde estaban buscando a una persona que se encargase de revisar las placas fotográficas que estaban haciendo mapeos del cielo para intentar buscar al famoso planeta X, que está muy de moda a principios del siglo XX. Con mucho tesón y mucho esfuerzo, este chico, Lowell, Tombaugh, utilizando un telescopio que vemos, esto es el anuncio del descubrimiento, cuando aparece en un periódico, ¿no? Es curioso ver lo que pone, que dice que el nuevo planeta se compara con la Tierra y con Neptuno. En aquel momento, os repito que el observatorio Lowell fue fundado por un excéntrico millonario americano, Percival Lowell, que estuvo durante mucho tiempo persiguiendo el famoso planeta X, el que se pensaba que era un mundo que existía más allá de Neptuno, porque al efectuar medidas de las órbitas de Urano y Neptuno se veía que pues algo las perturbaba, había algo ahí extraño, pensaban que había algo extraño, hoy en día ya está explicado que no es así, se estaban mal calculadas las masas de Neptuno y por eso se pensaba que estaba perturbado por algo más externo a él y que consecuentemente deducían que podía tratarse de un hipotético planeta X o planeta más allá de Neptuno. Lowell invirtió muchísimo tiempo y mucho esfuerzo buscando ese planeta, no lo encontró, falleció, pero el legado de su observatorio continuó años después y entre esas actividades del observatorio una de ellas era seguir buscando el planeta X. Por eso contrataron a Tombaugh y él pues fue el que lo buscó y lo encontró, pensando que era el planeta X, ¿vale? Por eso muchas veces se pensaba que tenía ese tamaño tan gigantesco que era el que podía responder a las perturbaciones gravitatorias que se supone que actúan sobre Neptuno. Este fue el telescopio con el que se efectuó el descubrimiento
un reflector de placa, las placas se colocaban aquí detrás, de unos 50 centímetros de diámetro. Actualmente en el observatorio Lovell pues esto se puede quitar, claro está, para poder ver este instrumento histórico. Estas son las placas del descubrimiento. Realmente el Plutón se fotografió en el propio observatorio Lovell varios años antes, incluso del descubrimiento, pero pasó inadvertido. La magnitud de Plutón es muy baja, oscila entre las 14 y la 17, y en el momento del descubrimiento estaba aproximadamente en la 15. Y aquí vemos las placas, esta es del 23 de enero de 1930 y esta del 29 de enero de 1930. Aquí he señalado con una flechita sobre el fondo estelar, porque si no sería bastante complicado, ¿no?, encontraseis, pues está Plutón. ¿Veis esta especie de trapecio estrellas aquí? Ahí está el puntito, aquí se ha desplazado. ¿Cómo se descubría esto en placas fotográficas? Bien, Tombaugh utilizaba un método que era bastante común en la astronomía profesional durante todo el siglo XX, hasta bien entrado por los años 70-80 todavía se utilizaban este sistema, este instrumento, que es un comparador de placas. Las placas fotográficas se colocaban aquí, en estas especie de soportes translúcidos, iluminadas por detrás, y se efectuaba una comparación muy rápida, alternativamente destellaban una y otra, y a través del ocular central se combinaba la imagen en el cerebro, y si había cualquier cosa que saltaba respecto de una imagen a otra, pues se detectaba rápidamente que había un objeto ahí que se había movido. Ese era un sistema muy utilizado para descubrir asteroides, estrellas variables, y como en este caso pues tuvo la suerte de poder encontrarse un planeta. Este es el comparador de placas original, el Ring Comparator, que utilizó Tombaugh para su descubrimiento. Aquí nos enseña Tombaugh ya con bastante más años. Esta foto está tomada en 1989, uno de los telescopios que construyó porque fue aficionado a la astronomía durante toda su vida, y falleció en 1997. Después del descubrimiento de Plutón en 1930, poco se sabía de él, realmente. Era un planeta, como os digo, una magnitud bajísima, un planeta el más lejano del sistema solar. Su órbita oscila entre las 30 y las 50 unidades astronómicas, porque es bastante excéntrica, y de media unos 40 unidades astronómicas, es decir, 40 veces la distancia de la Tierra al Sol. Es un planeta extremadamente lejano, con una órbita que tarda unos 248 años, 2 siglos y medio, en dar la vuelta alrededor del Sol. Y por lo tanto, al encontrarse esas lejanas remotas regiones del sistema solar, pues ahí la temperatura es muy fría, es muy difícil de distinguir nada con los telescopios terrestres, y fue muy complicado hasta bien recientemente encontrar nada que nos hiciese saber exactamente cómo era Plutón. Fijaros que uno de sus satélites, el mayor, Caronte, no se descubrió hasta el año 1978. Esta es una fotografía, una placa en la que, bueno, son dos placas realmente, la de la izquierda y la de la derecha. Aquí se ve con esta especie de abultamiento en la imagen de Plutón, que es esta de aquí, es una imagen negativo, comprológico. Y esta otra imagen no aparece, porque es de unas horas después y el satélite en movimiento alrededor del planeta pues ha desaparecido. Este abultamiento, que después se descubrió que era un satélite de Plutón girando a su alrededor, se vio que tenía un tamaño bastante parecido al propio planeta. Las estimaciones de tamaño del planeta han ido descendiendo a lo largo de su descubrimiento. Primero en 1930 se pensaba que iba a ser tan grande como la Tierra, y poco a poco, a medida que las observaciones se refinaban, se fue empequeñeciendo cada vez más. Ha sido el increíble planeta menguante. De hecho, una estimación más real de la masa de Plutón se consiguió en esta época, alrededor del descubrimiento de Caronte, porque gracias a poder calcular la órbita alrededor del propio planeta, se puede derivar por la tercera ley de Kepler la masa aproximada del astro en torno al cual orbita. Por eso se dedujo que era muchísimo más pequeño el Plutón de lo que se pensaba entonces. Entonces se calculó aproximadamente un décimo la masa terrestre. Realmente es todavía un poquito menos, ¿no? Las mejores observaciones que se pueden conseguir desde Tierra son estas. Y esto ni siquiera es desde Tierra, es un poquito por encima de ella. Esta es una fotografía tomada por el telescopio espacial Hubble, en el que se muestra a Plutón como la estrella más luminosa, Caronte, aquí claramente distinguido, separado del planeta principal, y estas otras dos estrellas de aquí son otros dos de los satélites pequeños que tiene Plutón, que no se lograron descubrir hasta bastante más adelante. Si Caronte se descubrió en el año 78, los siguientes otros 4 satélites de Plutón los descubrieron hasta entre 2005 y 2012, es decir, muy recientemente, y gracias también al telescopio espacial. Pero esto es lo que conocemos de Plutón hasta hace nada. Un mundo muy lejano, muy frío, con un tamaño pequeño, supuestamente a base de observaciones espectroscópicas con grandes telescopios sabíamos que tenía una gran cantidad de hierro y nitrógeno, y lo más curioso es que parecía que mostraba una especie de emisión atmosférica a su alrededor, compuesta también de nitrógeno y de metano,
temperatura muy fría, pero no se tenía absolutamente ninguna idea de qué aspecto podía tener este planeta, ni mucho menos las maravillas geológicas que nos ha descubierto la sonda New Horizons, que es por lo que os voy a contar. Esta diapositiva la he puesto porque me parece muy simpática, porque muestra muy bien un hecho característico del sistema de Plutón, que es prácticamente único en el sistema solar, ¿no? Que es lo que se denomina un sistema binario doble, ¿no? un planeta binario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dado que las masas de Plutón y de Caronte son muy similares, de hecho Caronte es la mitad del tamaño de Plutón, y orbitan muy cerca, pues giran a su alrededor en torno a un centro de masas común. No ocurre como con la Tierra y la Luna, que bueno, pues al ser la Tierra comparada con la Luna muchísimo más masiva que nuestro satélite, el centro de masas del sistema pues está dentro de nuestro propio planeta, como suele ocurrir con casi todos los cuerpos grandes, ¿no? En cambio, en el sistema de Plutón, el centro de masa está exterior a Plutón y se da la curiosa circunstancia de que tanto Plutón como Caronte, al girar uno alrededor del otro, Plutón también gira alrededor de ese centro de masas, ¿no? Así que, bueno, pues eso es un fenómeno bastante simpático y además hubo astrónomos que estuvieron pensando incluso si denominar de alguna manera Plutón como planeta doble, porque es una circunstancia bastante curiosa el hecho además que sean mundos de unos tamaños muy similares. Lo mejor que se podía ver a Plutón era con observaciones muy elaboradas a base de telescopios como el Hubble y conseguíamos estas observaciones muy toscas. Recordemos, y si no lo recordamos os lo comento yo, que el diámetro angular aparente de Plutón visto desde la Tierra es aproximadamente 1/10 de segundo de arco. Eso es muy pequeño. Es decir, está el límite de resolución de mucho instrumental óptico, ¿no? Incluso telescopios gigantes, por lo cual es muy difícil poder distinguir ningún tipo de estructura en sus superficies. A base de, como os digo, de observaciones muy meticulosas y pacientes, se pudo lograr hacer observaciones de Plutón a lo largo de distintos momentos en su rotación, tardó unos 6 días y medio en dar una vuelta sobre sí mismo, y lo máximo que se llegaba a ver eran diferencias de albedo, es decir, diferencias de brillo en su superficie que mostraban unas zonas más oscuras y otras más claras. Sobre todo, y eso quiero que os fijéis, llamó la atención especialmente una zona clara, bastante luminosa, en el hemisferio sur del planeta. Plutón, además, su eje de rotación está aproximadamente inclinado unos 120 grados respecto de la eclíptica, lo que significa que siempre está mirándonos más o menos hacia nosotros. El polo norte sería esto, ¿vale? Por aquí iría el ecuador y el polo sur está permanentemente escondido desde nuestro punto de vista en esta época de la revolución de Plutón en su órbita en torno al Sol, ¿no? Y vemos que a lo largo que mientras va girando pues va apareciendo esas manchas, ¿no? Pero sobre todo esta mancha blanca es la que llamó más la atención a los investigadores. De hecho, a la hora de diseñar la misión espacial, de la que os voy a hablar enseguida, se calculó la misión para que cuando la sonda espacial pasase lo más cerca posible del planeta, pues estuviese orientado hacia esta extraña mancha blanca que llamó tanto la atención a los investigadores, que descubriremos enseguida lo que es. Bueno, ¿y por qué a Plutón se le quitó la categoría de planeta? Esto fue una decisión relativamente controvertida que se hizo en el año 2006 en la Unión Astronómica Internacional. La Unión Astronómica Internacional, como sabéis, es el organismo que agrupa a todos los astrónomos profesionales del mundo, la gran mayoría, y que se reúne cada 3 años, ¿es? ¿No? La IAU. Creo que es cada 3 años. Y en estas asambleas pues toman decisiones de todo pelaje. Y una de ellas fue en el año 2006, se votó. Como podéis ver, esta es una foto del momento de la votación en la que se decidió degradar a Plutón de su categoría de planeta. Esto suena así un poco fuerte, decir, bueno, ¿y por qué se quitó a Plutón de categoría de planeta? Si fue un planeta descubierto en 1930, ¿por qué razón? Hay que ver un poco la perspectiva de lo que ocurrió en esos años. El año anterior, en 2005, se había descubierto a Eris, como dicen los ingleses, que es otro mundo muy lejano, que está bastante más lejos que Plutón en el exterior del sistema solar, y que es incluso más grande y más masivo que Plutón. O al menos se pensaba entonces, en el momento de su descubrimiento. Este objeto helado, el cinturón de Kuiper, un poco más lejos del cinturón de Kuiper, el cinturón exterior de Kuiper, tiene un tamaño muy parecido al de Plutón y es ligeramente más masivo. Y ahora solamente un ejemplo de algunos otros objetos que se empezaron a descubrir frecuentemente a principios de la primera década del siglo XXI. Es decir, ese hecho de que se estaban descubriendo objetos helados mucho más lejanos que Plutón, de tamaños similares a él y una cantidad bastante grande, hizo repensar a muchos astrónomos planetarios que Plutón no era el ser único de su especie en esa zona del sistema solar, sino que era un miembro más, quizás uno de los más grandes, pero uno más, y por lo tanto no tenía por qué tener una categoría tan alta, por decirlo de un modo, como la de planeta. Con poca controversia se decidió la votación y salió que efectivamente Plutón se recalificaba de planeta a planeta enano.
Esto fue una decisión, como os digo, un tanto controvertida, sobre todo por parte de los Estados Unidos, porque recordemos que Plutón ha sido el único planeta descubierto por un americano. Y claro, esto, pues, quieramos que no, les pesa. De hecho, el investigador principal de la sonda espacial que ha visitado Plutón, la New Horizons, el señor Dr. Alan Stern, pues un científico muy renombrado de la NASA, pero es absolutamente contrario a la denominación de Plutón como planeta enano, y para él siempre Plutón es su planeta, ¿no? Pero bueno, estas son ya un poco consideraciones personales. Oficialmente, según como dice la IAU, Plutón es un planeta enano, pero bueno, no es una cuestión simplemente de nomenclatura, ¿no? Plutón es un mundo fascinante, como vais a ver, y tiene toda la categoría de planeta desde mi punto de vista, pero bueno, eso ya... Esto es lo que pasó con el pobre Plutón. Cuando fue degradado, pues quedaba un poco fuera de la familia del sistema solar y está el pobre aquí todo triste, porque le miran todos con malos ojos, ¿no? Diciendo, ah, Plutón, tú ya no tienes nada que ver con nosotros. Bueno, visto el interés que tenía estos descubrimientos que se fueron haciendo a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, sobre nuevos mundos exteriores en el sistema solar, hizo que se revitalizase mucho el interés por intentar hacer una misión espacial en Plutón. Esto tiene evidentemente unas complicaciones muy grandes. Como os he dicho, Plutón está muy lejos, a 40 veces la distancia de la Tierra al Sol, y una nave espacial puede tardar décadas en llegar allí si utilizaba los sistemas de viaje habitual de transferencias gravitatorias y demás, ¿no? Así que, teniendo en cuenta que en su órbita alrededor del Sol pues coincide, afortunadamente, que su perihelio en este momento de la historia de nuestro sistema solar coincide con la capacidad del ser humano para lanzar naves espaciales, pues bueno, es una buena oportunidad para intentar lanzar una nave espacial que llegue a Plutón, que es cuando está casi más cerca de nosotros en este momento ahora. Plutón tuvo su perihelio, su punto más cercano al Sol, en el año 89, si no recuerdo mal, y todavía está bastante cerca. Además, como tiene esa pequeña atmósfera a su alrededor, cuando está más cerca del Sol es cuando esa atmósfera está más activa, porque cuando está en el afelio está completamente congelada y no muestra ninguna actividad, y por lo tanto era muy interesante, o sería extremadamente interesante lanzar una nave espacial en el momento en que Plutón está relativamente cerca del Sol y probablemente activo, ¿no? En cuanto a su actividad atmosférica. Así que después de unos pocos proyectos de misión, que unos se abandonaron, otros se reformaron y demás, por fin, a lo largo de los primeros años del siglo XXI, pues ya se aprobó definitivamente una misión operada por la NASA, que está en la pequeña nave espacial, la New Horizons, Nuevos Horizontes. Esta nave espacial, que veis aquí el dibujo, pues es una pequeña sonda automática, no tripulada, por supuesto, y que lleva una panoplia de instrumentación bastante diversa. Esto es la antena principal que realiza las comunicaciones con la Tierra. Para haceros una idea de la escala, esto es como 2 metros de diámetro y el cuerpo de la nave, que es una especie de triángulo, tiene tamaño de un piano, es decir, que no es demasiado grande, esto pesa 500 kilos, no es muy grande, ¿no? Además hay que tener en cuenta que Plutón, al estar tan lejos, cualquier gramo de peso significa peso añadido que tienes que vencer para poner a la nave a la máxima velocidad posible para llegar a Plutón en un plazo razonable de tiempo. Y a pesar de eso, New Horizons, casi yendo con una flecha en dirección a Plutón, porque ha ido casi directa, ha sido la primera nave espacial que realizó una trayectoria de escape libre del sistema solar, sin asistencias gravitatorias, prácticamente sin ninguna asistencia gravitatoria, pues New Horizons ha ido a unos 58.000 km por hora respecto a la Tierra, ¿no? Desde que despegó hasta que llegó a la Luna, por ejemplo, tardó 9 horas, 4 meses en llegar a Marte, es decir, va con un tiro, y aún así ha tardado más de 9 años y medio en llegar a Plutón, lo que nos da una idea de lo lejos que está este planeta. Fundamentalmente los instrumentos son de 3 tipos: instrumentos de radio, la antena, instrumentos de medida de partículas y plasma, instrumentos ópticos, como ALICE, RALPH y LORRI, sobre todo la cámara principal, para poder realizar imágenes del planeta, y los espectrógrafos, tanto ultravioleta como infrarrojo, para poder medir tanto la atmósfera como la composición de los minerales de la superficie. Y un instrumento para medir también granos de polvo en las cercanías del planeta. Aquí veis una imagen más clara de la escala de la nave. Como veis, no es muy grande, ¿no? Estos New Horizons, donde está en el proceso su construcción final, en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, en Maryland, en Estados Unidos. Y aquí veis pues, la nave con su recubrimiento térmico para evitar que se enfríe mucho en esos lejanos confines del sistema solar, y el generador termoeléctrico de radioisótopos, que es el que alimenta la nave. A esa distancia del Sol, pues como podréis suponer, prácticamente no llega iluminación suficiente para poder alimentar los paneles solares que den energía eléctrica para la nave, con lo cual necesita, al igual que Galileo, que Cassini, estas naves están en el sistema solar exterior, pues que sea alimentada por estos generadores que llevan plutonio 238 en su interior, aquí,
y que bueno, el decaimiento radiactivo de este elemento pues hace que genera calor que a su vez se puede transformar en electricidad, que es el que alimenta la sonda. Esto consume 220 vatios a la salida de la Tierra. A la llegada de Plutón estaba consumiendo unos 200 vatios, generaba 200 vatios y consumía 200 vatios. Los instrumentos de a bordo únicamente consumen 40 vatios. O sea, fijaros con qué límite se apura la electricidad que necesita una nave espacial para poder hacer sus trabajos, ¿no? Aquí están un momento las pruebas. Evidentemente una nave espacial lo que más sufre es el estrés del lanzamiento, con las vibraciones, el sonido, la velocidad que alcanza al salir de la atmósfera, y tiene que someterla a todo tipo de torturas para ver que aguanta directamente, que no se rompe. Eso es la fase más crítica de un lanzamiento espacial. Aquí está New Horizons ya en su configuración final, a punto de ser encapsulada. Son estos dos paneles que tenemos aquí, es la cofia del cohete, que la encierran y va montada sobre un motor en la parte de arriba del cohete. El cohete está todo por aquí debajo, para que es luego le dé el impulso final para dirigirse hacia Plutón. De hecho, esta etapa final del cohete también ha pasado cerca de Plutón, mucho más lejos que la sonda, pero bueno, ha ido en la misma dirección. Sí. Y antes os he comentado que New Horizons no iba tripulado, aunque no es exactamente cierto, ¿no? Es una nave espacial no tripulada, robótica, pero es una nave espacial que lleva 30 gramos de las cenizas del señor Craig Tombaugh. Craig Tombaugh, que como os digo falleció en 1997 y fue el descubridor de Plutón, pues se colocaron unos pequeños receptáculos que tiene un par de centímetros de diámetro, la foto está muy ampliada, que contiene cenizas del descubridor de Plutón. O sea, es un detalle pues, bastante bonito, que no mucha gente conoce y que hace que esta nave pues, sea una especie de homenaje al descubridor de Plutón mientras ha pasado cerca. Que son los restos de un ser humano que han ido más lejos y están yendo más lejos del sistema solar. Nada remotamente relacionado con nosotros ha ido nunca tan lejos, ¿no? Y sigue alejándose del sistema solar, claro está. Y también he dicho que no va tripulada, excepto por estos restos de cenizas del señor Tombaugh, y por 438.000 nombres de personas que van en el bordo de un CD en esta nave, que en su momento, cuando los americanos tenían la buena costumbre de hacer participar a la gente en sus misiones espaciales, a las que manda tu nombre a Marte, a Venus, a la Luna, a Plutón. Y en su momento, pues tú mandas tu nombre, te da un certificado estúpido en el que pones tu nombre, pero dicen que tu nombre va inscrito en un CD que ponen a bordo de la nave espacial. Y bueno, pues mira, yo también he ido a Plutón, ¿no? Es una manera un poco estúpida de decirlo, pero bueno, es muy buena idea para divulgar, porque esto simplemente es un gancho para conseguir que la gente se anime a investigar o a curiosear sobre la exploración planetaria, por lo cual, bueno, pues es bastante curioso hacer la idea que no les cuesta nada. Esto es parte del equipo de la gente, los científicos e ingenieros principales de New Horizons. Esta fotografía está tomada en el año 2005, justo antes de que despegase la nave, en el que está pues, los investigadores principales de los instrumentos, con Alan Stern aquí al frente, Alice Powell, la jefa de misiones de operaciones. Bien, toda esta gente es la que ha hecho que New Horizons esté allí funcionando y haciendo lo que ha conseguido. En el momento del despegue, en enero de 2006, se utilizó un cohete Delta 4. Ahora a lo mejor me estoy yo confundiendo, no me acuerdo muy bien del modelo del cohete, pero bueno. El cohete era uno de los más potentes que se tenía y fijaros que al ser la nave tan diminuta, va aquí arriba, pesa solamente 500 kilos. El hecho de que el cohete sea tan potente con los aceleradores laterales y tal, la imprimió una velocidad tal que llegó a alcanzar esos 58.000, 59.000 km por hora respecto a la Tierra, volando casi en trayectoria directa hacia Plutón. Y aún así, repito, con 9 años y medio. Aquí vemos un poco este esquema del sistema solar, la trayectoria que siguió. También sí que fue el lanzamiento en enero de 2006. Apenas un año después llegó a Júpiter. O sea, es asombroso la velocidad a la que llega esta nave. Recuerdo que ahora, por ejemplo, hay una nave, Juno, que fue lanzada hace pues, más de 3 años ya, y que este año va a llegar a Júpiter. Vamos, normalmente las naves espaciales, por muy rápido que van, tardan de unos 4 años en llegar a Júpiter, de unos 9-10 meses en llegar a Marte. Esta en apenas un año se ventiló a la distancia de la Tierra a Júpiter, o sea, llegó muy rápido. Pasó relativamente cerca a Júpiter, a unos 2 millones de kilómetros, le sirvió de pequeño impulso gravitatorio para continuar en un largo crucero interplanetario desde el sistema de Júpiter hasta más allá. El crucero interplanetario que os digo, pues fue... Es que no digo bien.
de aquí, desde Júpiter hasta la órbita de Plutón, que llegó por todos estos años, de marzo de 2007 a junio de 2015. Durante casi todo ese tiempo, para evitar consumo y riesgos innecesarios, la nave se hibernaba. Se quedaba como congelada, apagados todos sus sistemas, solamente encendido lo fundamental, un reloj, para saber el momento que era, para mantener su orientación respecto a la Tierra, y con los calefactores puestos para... Bueno, el calefactor puesto no, realmente es el propio generador eléctrico de radioisótopos, pues como va decayendo radiactivamente, pues calienta la nave por dentro, está arropadita ella, ¿no? Porque si no, en el frío del sistema solar exterior se hubiera quedado congelada. Pero a través de todo ese viaje, bueno, pues al final llegó a Plutón, como veis, en julio de 2015. Esta diapositiva está bien porque se ve lo singular que es la órbita de Plutón. En vez de ser más o menos elíptica y en el mismo plano como casi todas las demás, pues esta tiene una excentricidad mucho mayor y una inclinación acusada de 17 grados respecto al plano de la eclíptica, ¿no? O sea que Plutón es bastante outsider, va por un poco a su raro. Y esta especie de anillo tan exterior que se ve aquí es el cinturón de Kuiper. Está muy, evidentemente muy exagerado, pero es una especie de zona del sistema solar externo, a partir de los 30 hasta los 60, 70 unidades astronómicas del Sol, que tiene una gran cantidad de cuerpos helados que son prácticamente desconocidos. El cinturón de Kuiper, bueno, pues lo va a estudiar también New Horizons, de hecho es uno de su segundo objetivo primario. Primero es Plutón, ya lo ha conseguido, pero actualmente sigue viajando y ya se me efectuó correcciones de trayectoria para que en 2019 visite un pequeño cuerpo del cinturón de Kuiper, que todavía ni siquiera tiene nombre. Ya se conoce el objetivo, pero tiene un nombre tan raro como 2014 MU69, que claro, eso no dice mucho. Seguramente habrá que renombrarlo, porque si no, de cara a la prensa va a ser terrible eso. Pero bueno, ahí sigue su camino y... La comunicación con la sonda, evidentemente, al estar tan lejos, solamente se puede efectuar con las gigantescas antenas de la red de espacio profundo que tiene la NASA. Una de ellas es de esta red de 3 estaciones que tiene a lo largo del mundo, en Goldstone, California, en Australia y en Madrid, aquí en Pueblo de Chavela, pues son estas antenas monstruosas de 70 metros de diámetro, que uno no se hace idea del tamaño que tiene hasta que no estás al lado, y con la que se puede establecer la comunicación en banda X con una sonda tan lejana como New Horizons. Además, dada la extraordinaria distancia que se encuentra la sonda espacial, la velocidad de transmisión de datos es bajísima, del orden de 1 kilobyte por segundo. Y lo que hace que pues, las imágenes, por ejemplo, puedan tardar días. Una sola imagen tarda días en llegar hasta nosotros. Se calcula que a lo largo del sobrevuelo del sistema de Plutón, pues la sonda New Horizons ha captado aproximadamente unos 8 gigabytes de datos. Que dicho así pronto dices, bueno, 8 gigas es lo que ocupan 2 películas. Eso tampoco es tanto, ¿no? Bueno, pues los 8 gigas de datos, y eso sería la pesadilla de un hacker, ¿no? Los 8 gigas de datos van a tardar en llegar aproximadamente unos 15-16 meses a la Tierra. Eso sí que es velocidad de transmisión, ¿eh? Y lo que luego nos quejamos de la DSL en casa. Pero claro, hay que tener en cuenta que esto está a 5.000 millones de kilómetros y contando, porque cada vez está más lejos. New Horizons se aleja 1 billón de kilómetros cada día. Claro, pues eso hay que seguir. Todavía los datos tienen que recorrer más caminos, estaríamos nosotros, ¿no? De hecho, hasta hoy en día, el sobrevuelo fue en julio, hasta hoy en día solamente nos ha llegado menos del 20% de los datos. Aún nos queda mucho por descubrir de Plutón, que está almacenado en la New Horizons y que está llegando hacia aquí. Pero bueno, poquito a poco y con paciencia, hasta octubre, noviembre de este año, pues llegarán todos los datos poco a poco. Lo esencial ya está, pero faltan muchas cosas. Como os digo, New Horizons hizo un sobrevuelo, más bien un paso cercano del sistema de Júpiter, en febrero del año 2007. Eso es un tiempo, obviamente, pero sí pudo tener fotografías tan interesantes como esta. Son dos fotografías separadas, esto tiene truco, es una composición, dos fotografías distintas obtenidas por New Horizons, que sirvió sobre todo esto para calibrar la instrumentación de a bordo y que todo funcionaba correctamente como se pensaba que tenía que funcionar. Esto es el planeta Júpiter y esto es el satélite de Júpiter Io. Incluso se puede apreciar uno de sus volcanes en erupción en el foro del satélite, ¿no? Bueno, esto es una composición de imágenes, son imágenes separadas pero están puestas juntas para que quede más bonito. Esto fue la portada de la revista Science en marzo de 2007. A lo largo de la época de crucero, de todos esos años, largos años en los que New Horizons estaba allí viajando por el sistema solar, pues bueno, desde el centro de control de operaciones de misión en el laboratorio de física aplicada de esta universidad, de la Johns Hopkins, en Maryland, pues sí se controlaba de manera exhaustiva todos los días que New Horizons estaba bien vivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos los días no, estoy mintiendo, a lo mejor cada semana o cada 15 días pues se le mandaba una señal diciendo hola, ¿estás ahí? Y New Horizons decía ping, mientras iba viajando años y años y años. Fijaros, después todo el esfuerzo que puede suponer para todo ese equipo de científicos y técnicos elaborar un programa tan complejo como este,
que la sonda está ahí viajando y pasan años y años. Se puede ocurrir cualquier cosa a lo largo de ese tiempo, pero nunca sabes, ¿no? Y otra cosa curiosa es que del año 2001, que se empezó el proyecto, hasta el año 2016, este año en el que estamos, se calcula que el coste total de este proyecto, construcción de la nave, lanzamiento, operaciones, sueldos de toda esta gente durante todos estos años, es del orden de unos 550-600 millones de euros. Eso es lo que cuestan 5 corajes FP-31. ¿Vale? Eso es para que nos hacemos una idea de lo que cuestan, para que luego dicen que es que las cosas del espacio son muy caras y tal y cual, ¿no? 600 millones de dólares. Eso suena gordo, es una birria. ¿Sabes lo que cuesta un portaaviones? 35.000 millones de dólares, por ejemplo. Por eso se pueden construir ni más ni menos que 70 New Horizons. Bueno, a medida que se iba acercando New Horizons a Plutón, poco a poco, pues íbamos viendo tímidamente el sistema. Esta es una de las primeras imágenes tomadas cuando estaba todavía en 500 millones de kilómetros de Plutón. Muy cerca, 10 veces más cerca de lo que estábamos nosotros de él, pero bueno, todavía sin resolución suficiente para apreciarlo en detalle. Esto es una de las primeras fotos del sistema de Plutón y Caronte en color tomadas por la New Horizons. Ya cuando estaba bastante notablemente más cerca, estas son fotos de junio, cuando quedaba apenas un mes para el encuentro, empezaba ya a distinguirse claramente, por fin se superaba la resolución que se conseguía con los telescopios desde Tierra. Entonces ya todo lo que estábamos descubriendo era nuevo, ya no había nada, todo lo que estábamos viendo era completamente nuevo. Era un mundo por explorar y un mundo por descubrir, que pasaba de ser un punto de luz o unos pocos píxeles en las cámaras terrestres a empezar a ser un objeto discernible con un tamaño en el que empezábamos a ver cosas. Aquí estas son dos fotos en las que se muestran distintos puntos de vista de Plutón y Caronte, su satélite. Empiezan a verse cosas ya. Pues Caronte tiene una diferencia de color notablemente distinta al de Plutón, es mucho más grisáceo, mientras que Plutón es anaranjado, y hay zonas oscuras y claras en el sistema de Plutón. ¿Eso qué es? ¿Y qué es esa mancha oscura que hay en el polo de Caronte? ¿Por qué siempre aparece ahí? Empezaron a haber misterios que empezaron a poner nerviosa a la gente, ¿no? A 15 días del sobrevuelo, pues a principios de julio, el sobrevuelo fue el día 14 de julio, a mediodía, ya las imágenes eran bastante más nítidas y se empezaba a ver pues, cosas raras. En concreto, ¿recordáis esa imagen que os puse de esa mancha blanca de Plutón que se veía en las imágenes del Hubble? Pues aquí ya se ve mucho más clara y empezaba, como decían los propios investigadores de la NASA, decían Houston, we have geology, o sea, vemos geología, y empieza a verse cosas, ¿no? Hay contrastes de albedo muy notables, esta mancha oscura, empiezan a insinuarse estructuras. Todavía no sabemos muy bien qué es lo que se está viendo aquí, pero promete mucho. Mucha gente pensaba que Plutón sería, quizás, será una bola de hielo con unos cuantos cráteres y nada más, a esa distancia del Sol, ¿qué puede ver ahí? No hay ninguna fuerza de marea, por ejemplo, los grandes satélites helados del sistema solar que giran alrededor de Júpiter o de Saturno, por la fuerza de marea del enorme planeta, causa tensiones gravitatorias en esos satélites que hace que se deformen, que tengan grietas de su corteza, que haya criovolcanismo, y bueno, pues eso es muy normal en esos mundos, pero esto que está aislado, allí en la quinta puñeta, por decirlo de alguna manera, que no tiene nada a su alrededor, ¿qué tipo de actividad puede mostrar geológica? Ninguna, será un mundo muerto, con 4 cráteres y ya está. Qué equivocados estábamos. La ruta que se prefijó para que siguiese New Horizons era muy curiosa. Esto es la vista aproximada que tiene el sistema de Plutón respecto de la ruta de New Horizons. Como os he dicho, el sistema de Plutón, tanto Plutón como sus satélites, tienen su eje de rotación muy inclinado respecto de la eclíptica y prácticamente lo vemos casi como una diana un poco tumbada desde el punto de vista de la Tierra. Y New Horizons fue a cruzar por entre medias de Plutón y de Caronte, a una distancia de unos 12.500 kilómetros de Plutón en su máximo acercamiento y unos 29.000 kilómetros de Caronte. Aquí están los dos satélites, vamos girando por aquí, y por ahí pasó, ¿no? Visto desde otra perspectiva, que es esta de aquí, en este caso tenemos el sistema de Plutón y sus satélites de una manera perpendicular al eje de la imagen, y vemos la trayectoria que siguió aquí la New Horizons, esta línea roja. Cada puntito es una separación de 10 minutos, 15 minutos. Estas son las horas en tiempo universal, y por aquí fue pasando. Estas son las posiciones relativas a los satélites en el momento del encuentro, ¿vale? Hacia allá estaba el Sol y la Tierra. Estas son las sombras que proyectaban Caronte y Plutón. Y esto se hizo a propósito también, no solamente para poder ver a Plutón y a Caronte de una manera bastante cercana. Estas son las horas relativas en las que en tiempo universal en las que vio los satélites,
las distancias, la velocidad a la que iba, unos 13,8 km por segundo, con una bala, como os digo, apenas tardó, bueno, ya lo veis, 4 o 5 horas en cruzar el sistema de Plutón. O sea, 9 años y medio de viaje para 5 horas. Y se hizo a propósito esto porque pasó por detrás de las sombras de Plutón y de Caronte. Esto tenía sentido porque de esta manera, con los experimentos de radio, desde la Tierra se mandaba una señal y la nave la detectaba y viceversa. Y de este modo pues, se podía calcular perfectamente tanto el diámetro de los planetas como estudiar el perfil atmosférico de Plutón o incluso si tenía alguna Caronte. Esto es una representación artística de bueno, el sistema de Plutón y Caronte y la New Horizons pasando cerca. Había una aplicación muy curiosa en la página web de la New Horizons, que todavía sigue existiendo, que se llama el Pluto Time, el tiempo de Plutón, la hora de Plutón. Plutón, como os digo, está muy lejos del Sol. La magnitud aparente del Sol en Plutón es de menos 19, la Tierra es de menos 26, ¿no? Si no recuerdo mal, sí, y es menos 19. Lo que significa que solamente unas 1000 veces más brillante que la luna llena. Eso, dicho así a bote pronto, parece muy gordo, pero es una luz muy baja. Es aproximadamente como la luz de un crepúsculo en la Tierra. Hoy, por ejemplo, aquí a la latitud nuestra de Madrid, miré lo del Pluto Time cuando era y ha sido aproximadamente las 6:15, una cosa así, es decir, unos 5 minutos, 6 minutos después de que se ha puesto el Sol, esa iluminación crepuscular que hay, eso es la luz que hay en Plutón a mediodía. Eso da una buena idea de cuál es la iluminación ambiental. Porque muchas veces cuando vemos las fotografías de las naves espaciales vemos las sombras nítidamente delimitadas y tal y cual, y pues, ¿cómo hacen estas fotos también iluminando todo? Hombre, las cámaras ya están pensadas para eso, están ajustadas a la luz que hay en Plutón y además tienen un cierto tiempo de exposición, porque es que si no, no se puede conseguir. Bien. Esta me hace gracia porque el pobre Plutón está aquí y dice, aquí tan lejos tengo muy solo, se queda así un poco expectante y dice, hola, ¿qué tal de coño medios? Un poco lo que pasó cuando el New Horizons pasó cerca ahí. 5.000 millones de años después de que nació el sistema solar, Plutón ahí solito, y la nave le visita solamente un ratito, ¿no? Entonces el pobre se queda así todo tan triste. Bueno, cuando llegó New Horizons, como he visto por ahí a Plutón, pues los americanos como son, pues ya saben lo que pasó. Entonces en una de las salas de prensa, 4 segundos después del sobrevuelo, esto es en las operaciones de misión, justo los científicos, celebrando que se había recibido la señal 4 horas y media después de que New Horizons se había llegado, claro está. En la rueda de prensa pues estaban todos muy contentos porque los primeros datos que estaban llegando pues mostraban cosas sorprendentes. Se había previsto como contingencia que nada más hacer el sobrevuelo de Plutón, inmediatamente, durante unas casi más de 12 horas, New Horizons diese la vuelta y se orientase hacia la Tierra para enviar constantemente por lo que se llamaba un paquete de datos de emergencia, por decirlo de algún modo, ¿no? La información esencial por si acaso pasaba algo, el resto de la misión, que al menos tuviésemos un mínimo de datos de Plutón, ¿no? Y estos primeros datos son los que ya se han recibido aquí, como se puede ver por la cara de contentos que tienen todos los investigadores. Bueno, Plutón y Caronte son bastante pequeños. No os he comentado nada del tamaño, os he dicho un poco en general que ha sido el increíble planeta menguante, ha ido descendiendo el tamaño hasta que hemos definido por fin, gracias a New Horizons, su tamaño con exactitud, un error de más o menos unos 2 kilómetros, y ahora sabemos que tiene unos 2.372 kilómetros de diámetro, más o menos 2 kilómetros, ¿no? Eso lo hace un poquito más grande que Eridé, pero bastante menos denso. Tiene 1,8 gramos por centímetro cúbico, mientras que Eridé, este otro mundo helado del cinturón de Kuiper, tiene más de 2, es decir, es más masivo, ¿no? Y Caronte es aproximadamente justo la mitad del tamaño de Plutón. Aquí los tenemos comparados con la Tierra para que veáis que no son mundos muy grandes. Sin embargo, son extremadamente fascinantes, sobre todo teniendo en cuenta la singularidad que están a la distancia que están del Sol. Bueno, a medida que se iba acercando, estos muy pocos días antes del sobrevuelo, pues ya Plutón empezaba a mostrar estructuras y en lo que se empezaron a ver ya los primeros cráteres. Claro que todo el mundo sospechaba, ya se empiezan a ver claramente, a pesar de la poca definición de la imagen, ya se empiezan a ver cráteres, incluso con pico central, aquí para que se ve otra cuenta de impacto, aquí asoma la zona esa blanquecina, que se llamó, como bien podréis ver enseguida, el corazón, y contrastes muy curiosos en luminosidad. Pero no fue hasta que estuvimos más cerca, esto ya es una composición de imágenes tomadas durante el sobrevuelo, en que se aprecia claramente la fantástica diferencia geológica que muestran tanto Plutón como Caronte. Aquí están representados los dos a escala de tamaño real, no a de distancia obviamente,
pero sí están representados respecto al tamaño que tienen uno y otro. Plutón abajo y Caronte arriba. Sobre todo, fijaros la diferencia de color. Plutón muestra una panoplia de diferentes colores, amarillentos, blanquecinos y sobre todo oscuros y rojizos. Es una especie, recuerda un poco a Japeto, este satélite de Saturno que muestra esa dicotomía tan acusada en sus hemisferios, ¿no? Una zona oscura y otra clara. Mientras que Caronte es mucho más grisáceo, tiene una zona oscura en el polo norte, no se tiene ni idea de por qué. Y ya se aprecian claramente estructuras muy definidas. Hay un gran cañón ecuatorial en Caronte, y lo que parecen grietas, claramente cráteres, estructuras o lo que se simulan ser montañas en la zona del terminador, ¿no? Y sobre todo, y más importante, la extraordinaria mancha blanca de aquí, que aparecía tan nítidamente en las imágenes de Hubble y que una vez vista de cerca ha demostrado ser una especie de gigantesco glaciar de nitrógeno congelado que cubre toda esa parte de aquí. Ahora vamos a ver todo en más detalle. No nos vamos a olvidar de las pequeñitas lunas que tiene, ¿no? Aquí comparado a escala, pues tenéis a Caronte aquí debajo, fijaros el tamaño, son 1200 kilómetros, 1100 kilómetros de diámetro, pero estas otras que aparecen aquí son las otras pequeñitas lunas que tienen, Nix, Estigia, Cerbero e Hydra, ¿no? Estas son de unos 50 kilómetros de tamaño y estas de apenas 15 a 20, ¿no? Estas son de las mejores imágenes que ha conseguido New Horizons de los sistemas de estas lunas. Bueno, son pequeñas lunas heladas que no tienen mayor interés, que parecen como asteroides capturados, ¿no? En el sistema de Plutón y Caronte. La mejor imagen que tenemos hasta ahora de Nix es esta. Nix. Es curioso lo de Nix e Hydra, los nombres, porque son los dos satélites que fueron descubiertos a continuación de Caronte en el año 2002, si no recuerdo mal, a lo mejor me equivoco. Y se les dio ese nombre porque están relacionados con las deidades del inframundo, con Plutón es el dios del inframundo, y además se les dio ese nombre porque la N de Nix y la H de Hydra son las iniciales de New Horizons. Eso se hizo a propósito por parte del equipo investigador de la misión. Es un poco como homenaje a lo que se hizo con Plutón en su momento. Cuando a Plutón se le decidió nombrar Plutón, en las primeras letras del nombre, Plutón PL, son las iniciales del nombre del fundador del observatorio Lowell, Percival Lowell, fue el que hizo posible el descubrimiento de este planeta. Así que un poco fue una especie de guiño a esto que ocurrió con el nombramiento de Plutón. Bueno, y Plutón visto de cerca. Esta es una de las mejores imágenes que tenemos de Plutón. Conseguida, es un mosaico realmente de imágenes tomadas por la cámara de alta resolución, la LORRI, que es un telescopio de 20 centímetros, para que os hagáis una idea. Eso es el teleobjetivo que lleva, es un Ritchie Chrétien de 20 centímetros AF4, con una CCD de 1024 x 1024, eso para los frikis de la tecnología, porque os hagáis idea, ¿no? La imagen obviamente está coloreada con los datos de color de otra cámara más pequeñita, de Ralph, que es un telescopio pequeño 6 centímetros, pero que da los patrones en color, tiene unos filtros de color, o sea que los colores son aproximadamente reales, ¿vale? Y aquí vemos, bueno, pues ya se aprecian claramente estructuras, cráteres, grietas, esta planicie extraña de nitrógeno congelado y montañas y grietas más por aquí, por muchos cráteres, una gran cantidad. Se han contado exactamente en el hemisferio visible de Plutón a lo largo del sobrevuelo, se han contado 1070 cráteres, lo cual indica que sí, Plutón evidentemente en un mundo muy caracterizado, pero no es tan aburrido como pensaban muchos que iba a ser. Perdón, Ángel. Sí. ¿Podrías localizar dónde está el polo de Plutón en esa Sí, foto? claro, por supuesto. Aproximadamente por aquí. O sea, no tiene nada que ver con la mancha blanca. No, efectivamente. El polo está por aquí, y por aquí irían los círculos. El ecuador está aproximadamente por esta zona. Gracias. Nada. Caronte, también un mosaico. Imágenes tomadas por la New Horizons. Os recomiendo que por favor visitéis la página de New Horizons, en la que están los mosaicos en alta resolución. Este en concreto, de Plutón, tiene 68 megas, pero es una maravilla, porque esto cuando lo ves en grande hay una riqueza de detalle impresionante. Aquí solo se atisba, pero vamos, si lo miráis, por favor, veréis la cantidad de detalle que se aprecia. Y aquí igual, ¿no? Aquí en Caronte ponemos la mancha oscura de la parte superior. El equipo de New Horizons ha empezado, por supuesto, a poner nomenclatura a todo esto, ¿vale? Ya se ha puesto nombres, aunque todavía no han sido probados oficialmente por la Unión Astronómica Internacional. En concreto, en Plutón, pues esta zona oscura de aquí, la han llamado, que al principio se llamaba informalmente la ballena, pero como se la veía desde lejos en las imágenes de poca resolución,
han llamado la Chulhu Regio, que es una de las deidades del inframundo misteriosísimo que hablaba H.P. Lovecraft, ¿no?, en sus novelas de principios del siglo XX. Y la gran región blanquecina es Sputnik Plan, la llanura Sputnik, en honor a la primera misión espacial que se puso en órbita. Mientras que en Caronte, pues este cañón tan gigantesco que aparece aquí es la fosa de la Serenidad, y esta mancha oscura, y la parte superior de Caronte, es Mordor. Pero bueno, yo os digo que son nombres informales que utiliza el equipo New Horizons. Los han hecho públicos, pero no sé yo si serán aprobados en el final. Esto es un ejemplo de lo que os digo, la resolución que tienen realmente estas imágenes. Esta parte de aquí, la resolución completa de pantalla, para verla bien, tendría que tener este tamaño. No nos cabe, evidentemente, ¿no? Así es como podéis ver, disfrutar de estas imágenes si las descargáis en el ordenador y las veis con toda la resolución. Y la riqueza de detalle es impresionante. De hecho, bueno, pues vemos todo tipo de cráteres, grietas, aquí hay indicios de que algo ha ocurrido, alguna tectónica, y todas estas estructuras tan curiosas como de patrones de ondas o esta especie de piel arrugada, que es muy común tanto en Caronte como en Plutón. Probablemente se debe a procesos de sublimación. Vamos a contar un poco de esto. ¿Veis? Aquí están un poco, bueno, pues estos nombres informales que se han puesto, ¿no? La Tombaugh Regio, la región de Plutón, está en honor evidentemente al descubridor, la Sputnik Planum. Aquí está, se han puesto nombres pues un poco para homenajear a misiones espaciales, la Viking Terra, Voyager, Pioneer, Hayabusa, esta misión espacial japonesa, algunos cráteres. Por aquí estaba Barney, sí, Venetia Barney. Esta fue una niña de 11 años que fue la que le dio el nombre a Plutón. En su momento se hizo un concurso para decir dar el nombre al planeta, y esta chica inglesa de 11 años pues el que fue el que le puso el nombre, ¿no?, curiosamente. Bueno, más nombrecitos por aquí, pero vamos, tampoco tiene mucho más importancia, ¿no? ¿Veis? Esto es un mapa muy grosero de Plutón, por los datos que tenemos hasta ahora, en el que se marcan todos los cráteres que han sido contabilizados, ¿no? Pues más de 1000. En el hemisferio norte, al no tener, tenemos mucha mayor cobertura de imagen gracias a la orientación de Plutón en el punto de vista de la sobrevuelo New Horizons, pues se han podido ver muchos, sobre todo en la zona del polo, cantidad de cráteres, con estructuras oscuras en el centro y sus alrededor de color más claro. Ahí hay procesos que claramente están teniendo lugar y no sabemos todavía nada más. Las imágenes de alta resolución que se iban llegando de New Horizons nos mostraban cosas fascinantes, como por ejemplo la interfaz, la zona de unión entre la planicie de Sputnik y los montes de alrededor, ¿no? Toda la zona de Chulhu Regio. Aquí se ven como una estructura de patrones de ondas, estas enormes montañas, ¿no? A alturas oscilan entre los 2000 y los 4000 metros, o sea, son bastante elevadas. Ten en cuenta que Plutón tiene solamente 2400 kilómetros de diámetro, por lo cual es muy poco denso y su gravedad es una potencia terrestre, claro, pero aún así son montañas considerables, ¿no? Montañas de hielo de agua, además. Es el único material, el agua, a la temperatura que tiene Plutón, es de aproximadamente unos 230 a 250 grados bajo cero, puede mantenerse duro como la roca debido a la suficiente consistencia como para poder construir esas estructuras, ¿no? El resto de los elementos que componen Plutón, sobre todo nitrógeno, a las temperaturas de Plutón son mucho más plásticos, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno a 240 grados bajo cero ya no es líquido, es líquido a 196 grados bajo cero, pero 240 es un poco plástico, tiene la consistencia más o menos como de la pasta de dientes, ¿no?, aproximadamente. Y eso es lo que configura la inmensa mayoría de la superficie de Sputnik Plan. Un mar de pasta de dientes en nitrógeno congelado. Por lo tanto, plástico, por lo tanto, en movimiento. Por lo tanto, sujeto a movimientos convectivos y incluso a enormes icebergs de bloques de hielo de agua que están flotando en esa pasta de nitrógeno pastoso. Veamos los cráteres que hay por aquí debajo. Otra panorámica de la zona cercana al polo norte de Plutón, en la máxima resolución conseguida por New Horizons, en su sobrevuelo, cuando está a unos 12.000 kilómetros de distancia del planeta, en cráteres con estructuras de terrazas. Este incluso es muy curioso porque tiene se ve que es relativamente reciente, porque tiene manchas oscuras de las eyecciones que han caído en el cráter. La escala de estas imágenes es aproximadamente de, estos son, si no recuerdo mal, este cráter de aquí, el grande, completo, son unos 15 kilómetros de diámetro. Vale, o sea, es
bastante buenas resoluciones, unos 75 metros por píxel. Otra cosa que tiene muy asombrados a los científicos planetarios es cerca del terminador de Plutón, en el momento en que se realizó el sobrevuelo, pues se vieron una zona de montañas, esta estructura tan interesante que probablemente para algunos es una especie de criovolcán. Esto tiene unos 50 kilómetros de diámetro y estas estructuras en forma de anillo que se crecen a su alrededor y que parece que es algo que ha sido emitido a lo largo del tiempo en coladas sucesivas, ¿no? Algunos especulan con que puede tratarse de un criovolcán, ¿no? Ahora mismo no se le ve activo, pero esa pinta, que no es un cráter de impacto, desde luego, da a pensar que hay algún tipo de actividad interna en Plutón que manifiesta su actividad saliendo del exterior de este mundo. La famosa piel de serpiente, que se le llamó en su momento, en las montañas de Tartarus Dorsa, también en la zona del hemisferio oriental de Plutón, cercano al terminador, se ven estos patrones como de arrugas, ¿no? No son ni montañas ni dunas, es una mezcla extraña entre ambas, ¿no? ¿Esto qué es? ¿A qué se debe? ¿Cómo se ha producido? Plutón, evidentemente, está dando muchísimas más preguntas que respuestas, pero no deja de ser por ello fascinante. Esta para mí es una de las mejores imágenes, junto con una que veréis enseguida, conseguidas de la misión. Es una composición alterada para mostrarnos la perspectiva de Plutón visto desde la New Horizons en el momento del acercamiento. Hizo un mosaico que se ve en plano las imágenes, pero aquí se ha puesto en una reproducción para que parezca simular la imagen del planeta, con una sensación más realista, ¿no? Pero los colores sí son reales y todo lo que vemos también es real, claro está. Aquí vemos la gran planicie de Sputnik Planum. No se tiene ni la más remota idea cuál es el origen de esta planicie helada, por qué se ha producido. Esto tiene un tamaño aproximado de unos 400 kilómetros, es como casi como si la península ibérica, ¿no? Un poco más grande que la península ibérica. Y cuando la vemos de cerca muestra unos detalles absolutamente asombrosos. En otras zonas de Plutón, pues también vemos toda esta gran cantidad de grietas. De nuevo, recomiendo, por favor, que visitéis la página web, ni que fuera mía, para que veáis, bueno, en detalle todas las estructuras de estas grietas que aparecen en esta zona de Plutón, ¿no? Plutón ha sufrido tensiones internas, tectónica, o una especie tectónica, que ha hecho que se agriete y que sufra desgajamientos en su corteza, ¿no? No solamente ha sido una bola inerte de hielos, sometida al impacto de cuerpos al principio de la formación del sistema solar, como muestran los cráteres, sino que además tiene algún tipo de actividad interna que ha mostrado estos desgajamientos. ¿Por qué? Si no tiene fuerzas de marea que puedan hacer nada alrededor de él. Caronte es demasiado pequeño para generar esas tensiones. No se tiene ni idea de por qué ocurre esto. Probablemente, a pesar de su baja densidad, se especula con que tiene un núcleo rocoso y por tanto el decaimiento de los radiactivos, los elementos rocosos que hay en el interior puede producir quizás suficiente calor como para que este tipo de movimientos se produzca a lo largo del tiempo, ¿no? Pero es algo que todavía se desconoce. En muy alta resolución, de nuevo eso con unos 70 metros por píxel, vemos la interfaz entre la masa de hielo pastoso de nitrógeno no líquido. Eso es de formación procesional, cuando trabajan en los laboratorios siempre, cuando digo nitrógeno siempre pienso en nitrógeno líquido y es lo que respiramos. Pero bueno, esto es nitrógeno pastoso a 240 grados bajo cero en la orilla de las montañas de hielo de agua de 3.000 metros de altura. Otra zona de la planicie Sputnik Planum, con estos patrones tan interesantes que se ven como de células convectivas, ¿no? Y esta especie de arrugas, ¿no? Aquí todavía no se ve muy claramente. ¿Veis? Estos patrones. Probablemente dicen los científicos planetarios que este patrón de estructuras o de arrugas se deba a procesos de sublimación que tienen lugar en esa corteza plástica de Plutón. Se piensa, ¿y si un astronauta o una nave espacial aterrizase allí y se hundiría? ¿No? Pues no se tiene muy claro. De hecho, algunos están especulando con que los bloques aislados que se ven en la imagen, que hay muchos que salpican todas las planicies de Sputnik Planum, son grandes icebergs de rocas de hielo. Esto tiene aproximadamente el tamaño de un portaaviones. Esto es la máxima resolución, estos son unos 500-600 metros de longitud. Grandes bloques de hielo, de agua, que están flotando, por decirlo de algún modo, en esa superficie plástica de nitrógeno pastoso.
De hecho, este tipo de patrones son comunes en la naturaleza, ¿no? Esto es una zona del polo norte marciano, en el que se aprecian también estas estructuras poligonales. Esto es escudo mexicano, esto es un lago terrestre. Fijaros la similitud, ¿no? Esto es una zona de hielo desecado en los valles secos del sur de la Patagonia. Es decir, que la naturaleza evidentemente reproduce siempre los mismos patrones, si las condiciones son similares. Y la gran sorpresa, evidentemente, si esa superficie plástica de nitrógeno pastoso tiene esa fluidez, porque como esa consistencia, parecido al hielo en la Tierra, pues ¿por qué no puede haber glaciares? Pues efectivamente, existen glaciares en Plutón. Glaciares de nitrógeno congelado, más bien pastoso, que están fluyendo bajo pendiente y inundan los terrenos circundantes. Aquí vemos estas flechas indican un poco los movimientos, y aquí, fijaros que se aprecia claramente, a pesar que la imagen no es muy nítida, los flujos de hielo de nitrógeno que inundan valles en las montañas circundantes, al igual que sucede en la Tierra. Y los agujeros de sublimación famosos, estos que os comento, estos tienen unos centenares de metros de longitud, unas decenas de metros de profundidad. Entonces, este patrón parecen también, hay regiones en los hielos terrestres que son similares, que muestran estos socavamientos debido a la sublimación, es decir, pasar del estado sólido al gaseoso. Se piensa que este fenómeno ocurre solamente cuando Plutón está más cerca del Sol, como es el caso. Durante las décadas en las que está lo más próximo posible a nuestra estrella, pues se produce la suficiente subida de temperatura como para que el nitrógeno y el metano, en menor medida, que componen la superficie de Plutón, pues sublime y forme estas estructuras de patrones de agujeros, ¿no? No se tiene muy aquí por qué se deben, pero ahí están. Fijaros qué pintoresco, ¿no? Pues una imagen absolutamente alienígena, desde luego. Y evidentemente no solamente pues, se hicieron observaciones de la superficie de Plutón para empezar a descubrir su geología, sino una de las cosas que más interesaron a los astrónomos era descubrir la atmósfera. Sabíamos que existía desde la Tierra, como os digo, a ser de observaciones espectroscópicas y de observaciones de radio, de estrellas que pasan por detrás, vimos que había una atmósfera, pero hasta que New Horizons no pasó detrás de Plutón y tomó esta imagen, esto es una imagen real, esto no es una fotocomposición de ordenador, no es un dibujo, no es una impresión artística, esto es Plutón ocultando el Sol, es un eclipse de Sol por Plutón. Y vemos el anillo de la atmósfera en su color real, azul. La atmósfera de Plutón está compuesta fundamentalmente de nitrógeno, igual que la de la Tierra, pero en el caso de la Tierra, mientras que el azul de nuestra atmósfera es la dispersión Rayleigh en la atmósfera, en el caso de Plutón se debe a la dispersión producida por partículas rojizas de tolinas que están causadas por la disociación de elementos como el metano y el amoníaco y el nitrógeno por la luz ultravioleta y los rayos cósmicos, se convierten en esas partículas de color rojizo que absorben la luz del Sol y solamente dejan pasar los azules, y por eso vemos la luz azul en esta dispersión. Una imagen realmente bella. En blanco y negro, pues con la cámara de alta resolución, aquí vemos un poco de creciente de Plutón, cuando está la sonda pasando por detrás para acercar pasas por detrás de su sombra, y vemos claramente toda la estructura atmosférica. Es mucho más alta de lo que se pensaba, llega a elevarse 150 kilómetros por encima de Plutón, pero también es verdad que es muy tenue. La presión de la atmósfera de Plutón en la superficie es de 10 microbares, es decir, es unas 1000 veces menor a la terrestre, así que es casi como si fuera un vacío. Y esta, para mí, es una de las imágenes más emblemáticas de la misión de New Horizons. A pesar de que sea en blanco y negro, no tiene mucha calidad, esta imagen apenas tiene tratamiento, en el sentido de que, bueno, pues solamente se ha limpiado un poco, pero estas capas atmosféricas que se ven de Plutón, esta niebla atmosférica es real, y estas montañas aquí, los Hillary Montes, que tienen unos 3000 metros de altura, estos bloques de hielo alrededor de la masa de nitrógeno pastoso, aquí, y el terminador, con las sombras proyectándose, a mí me parece fascinante, como un hito de la humanidad de haber llegado a conseguir hacer una observación del mundo como Plutón. Fijaros, visto de cerca también, pues vemos aquí las estructuras atmosféricas, incluso en el terminador, cuando das bastante tiempo de exposición, unos pocos milisegundos más de lo debido, pues se ve que sobre esa neblina superficial que flota por encima de la superficie helada de Plutón se proyectan las sombras de las montañas. ¿Ves? Estas rayas alargadas son las sombras de las montañas proyectadas sobre la neblina superficial de Plutón. En una imaginación artística, obviamente, pues veríamos un poco la cosa parecida a esto, ¿no? Esta especie de neblina azulada que flota sobre la superficie de Plutón.
Bien, y después de estos primeros datos, que como digo, pues están llegando, todavía queda bastante por llegar, todavía hay mucho que saber de Plutón, aún tienen que llegarnos más información y más datos, pues el New Horizons sigue su misión, va a dirigirse, como os he comentado al principio, hacia el exterior del cinturón de Kuiper. Ha realizado a lo largo de los últimos meses 3 correcciones de trayectoria para intentar pasar lo más cerca posible de este asteroide, de este objeto del cinturón de Kuiper, que os digo que se llama 2014 MU69. Como es evidente, habrá que ponerle un nombre para que tenga un objetivo más pronunciable, ¿no?, de cara a los medios y a todos los demás. Es un cuerpo que tiene unos 50 kilómetros de tamaño, o sea que es pequeño, no os esperéis un Plutón 2, ¿no? Es un asteroide tipo Nix, el gran satélite de Plutón que hemos visto ahí arrugado, pues será un cuerpo de ese tipo, pero se da la singularidad de que será el objeto del sistema solar más lejano jamás visitado en mucho tiempo por una nave espacial. Se prevé que el sobrevuelo de la New Horizons todavía no está calculado muy bien a qué instancia lo va a hacer, porque hay que refinar todavía el estudio de la órbita de este pequeño objeto. Pues será entre el 31 de diciembre de 2018 y el 1 de enero de 2019 aproximadamente. Esperemos que no sea un momento de Nochevieja, para que no podamos tener problemas con las uvas. Pero bueno, aquí está un poco dibujado en el momento en el que la sonda se supone que va a pasar cerca de ese objeto para estudiarlo. Estaba previsto intentar hacer otro sobrevuelo a otro cuerpo, aún le queda combustible para maniobrar y hacer alguna pequeña alguna corrección de trayectoria, pero no se está muy seguro que pueda conseguirse. De cualquier manera, si llegamos a noviembre de 2016 ya está transmitido el 100% de los datos de Plutón y luego llega 2019 y puede todavía estar vivo para enviarnos observaciones de este pequeño astro, pues será muy interesante. El generador de plutonio pues durará todavía hasta 2030, así que se seguirá estudiando los confines del sistema solar, su finalización y la interacción con el medio galáctico, al igual que se está haciendo con las Voyager, ¿no? Así que veremos a ver lo que dura todavía en New Horizons. Pero bueno, solamente con esto se da una imagen general de todo lo que ha cambiado en nuestra concepción del planeta enano más lejano del sistema solar. Y si tenéis alguna pregunta y tenemos tiempo para contestarla, estaré encantado. Gracias por... Siempre que has dicho montaña, te has referido siempre a montañas de hielo, ¿no? Sí, montañas de hielo. Siempre, todas las Siempre, sí, por lo que tanto la composición de la superficie de plutonio de la atmósfera se han obtenido por 2 medios, uno a través del espectrógrafo ultravioleta ALICE, pues se ha medido la composición atmosférica, y con el espectrógrafo de infrarrojos pues se ha medido también la composición de la superficie, y es en un 90% nitrógeno. El 6% restante, esto es todavía preliminar, es agua, H2O, y luego el otro es un poco contaminación de metano, amoníaco, se ha llegado a medir incluso etano, pero fundamentalmente es nitrógeno, hielo de nitrógeno y hielo de agua en mucha menor medida. Y el Plutón, Caronte, por el contrario, está compuesto fundamentalmente de hielo de agua, que es también una cosa un poco curiosa. Yo me refería un poco a la posibilidad de actividad tectónica que debe ser solo a las grietas, ¿no? Claro, sí. Una pregunta, ¿cómo maniobra y modifica la trayectoria? Sí, una nave como esta lleva a bordo un pequeño depósito de combustible de unos 200 kilos, que es casi la mitad de la nave, de hidracina, que es extremadamente inflamable y que sirve para propulsar con unos pequeños cohetes, pues modifica la trayectoria, la orientación de la nave y su trayectoria. Si los enciende durante un tiempo muy corto, hacen una corrección mínima. Si los enciende un poquito más, pues puede hacer una corrección un poquito más grande. Pero aún así son trayectorias pequeñas, es decir, el momento de lanzamiento es el crítico. Ahí tienes que poner el ojo de la aguja en el centro para poder lanzar en el momento adecuado, al segundo, ¿no? Pero luego, a lo largo del vuelo, pues se pueden hacer esas pequeñas trayectorias con esos motores que se encienden de vez en cuando, ¿no? La habilidad de los operadores no es tremenda, claro. Porque son 200 kilos para 9 años, ¿no? Sí, señor. Y aún así le exprimen hasta la última gota. De eso sabe mucho Alberto, de la habilidad de los controladores de emisión. Y todavía sobra hidracina. Y todavía sobra, ¿verdad? Cuando acaban las misiones. Sí, Diego. Teniendo en cuenta que el cinturón de Kuiper está lleno de objetos helados,
Sí. Vamos, sería parecido como que está granulado. O sea, hay Sí, muchísimo. bueno, eso ¿Cómo es es una posible impresión, que una nave ¿no? pueda atravesar eso sin que choque con nada? Bueno, a ver, es un dibujo hecho para darnos a la idea, pero realmente no es así. Es como cuando vemos en las películas que se atraviesa el cinturón de asteroides y que están las naves haciendo así, ¿no? Entre los asteroides. Ahí pasa lo mismo, o sea, están Puede muy... ocurrir también, puede ocurrir que choque con nada. Hombre, sí, por existir la posibilidad. De hecho, se han registrado desde Tierra colisiones de asteroides uno contra otro. Pero es muy raro, ¿eh? O sea, están separados unas distancias enormes. Está pintado ahí tan... Ya, claro, pero eso es un poco para dar la sensación. Pero no, están separadísimos. De hecho, si tú estuvieses en cualquier punto del cinturón de Kuiper y mirases a tu alrededor, incluso usando un telescopio no verías a ningún objeto. Están a millones de kilómetros uno de otro, a lo mejor, ¿no? El generador de energía isótopos, bueno, Sí. no hay alternativa, porque No hay alternativa. Esas distancias del Sol no la hay, ¿no? y en el momento del lanzamiento no es peligroso. Efectivamente, O sea, efectivamente. no se usa más a menudo por eso, y aquí no se ha puesto objeciones de que... No, no se han puesto objeciones por dos razones. Ya no era la primera vez que se hacía, había otras experiencias al principio en la exploración espacial, con sondas espaciales. Los americanos han sido los únicos que han utilizado pues, estos generadores de plutonio para alimentar naves espaciales que van lejos, y como nunca ha pasado nada, pues asume que las medidas de seguridad son muy extremas. Aún así, por lo que he leído, y esto yo no soy un experto en este tema, así que te voy a decir lo que he leído, las estimaciones que se habían hecho es que incluso si durante el lanzamiento se hubiese producido un accidente catastrófico, que hubiera supuesto la destrucción del contenedor donde va el plutonio, va ultra reforzado para el caso de un accidente que no se rompa. O sea, está incluso diseñado para eso. Y eso añade un peso extra que penaliza mucho las misiones. Pero a pesar de eso, incluso si hiciese una brecha y ese plutonio se escapase, la contaminación radiactiva que habría abarcaría alrededor de sería como una especie de esfera de unos 100 kilómetros de diámetro alrededor de la zona, ¿no? Y sería bastante peligroso, eso es cierto, porque son 9 kilos de plutonio. No es una bomba nuclear, no está pensado para que eso haya fusión allí, evidentemente, pero por supuesto, existe un riesgo, sí, sí. Dime, El plutonio se ha utilizado en muchas misiones. De hecho, en el Apolo 13 uno de los problemas que tuvieron es que como vinieron en el módulo lunar, lo acabaron tirando en una fosa por Nueva Zelanda porque los ecologistas armaron el circo. Bueno, ya también, sí. Y Eso segundo, no es una bomba nuclear porque no es un isótopo fisible. Correcto. Y por lo demás, como tantas cosas, al ponerle radiactivo todos protestan, y en realidad puede ser mucho más inocente que el cadmio que se ha utilizado alegremente para las pilas y tantísimas cosas. Eso es una gran ejemplo, sí, sí, sí. Dime, José Luis. La velocidad que has dado es la media o es la máxima que se ha podido alcanzar, los 54.000 kilómetros. ¿Es la media o...? Es la media, es la media, porque yo creo recordar, no sé si estoy en lo cierto, haber leído que la máxima que se ha podido alcanzar es 84, 85... Sí, correcto, con la Voyager 1. Sí, no es la más rápida. O sea, lo que ocurre es que es la más rápida, New Horizons, del lanzamiento directo. El Voyager 1 ha llegado a alcanzar, de hecho está viajando a casi 80.000 km por hora porque tuvo asistencias gravitatorias con Júpiter y Saturno, que la impulsaron todavía, la dieron más velocidad para escapar del sistema solar. O sea que a veces esa ayuda externa de los planetas ha conseguido esa velocidad. Pero por impulsión directa, bruta, fue química por los terrestres, de hecho, leí que era el artefacto que hemos podido, que el humano ha podido poner en el espacio a más velocidad. Sí, correcto. Directamente, sin ayuda de... Sí, ahora mismo, aunque New Horizons va muy deprisa, no va a llegar a alcanzar nunca a Voyager 1, claro, tendría muchísima ventaja. Está casi a 100 unidades astronómicas, así que no, y este está apenas a 40. Así que no. Bueno, el Voyager cuando se precipitó, se precipitó sobre Urano, bueno, no cayó, sino alcanzó los 100.000. Sí, porque pasó muy cerca del polo de Urano. Sí, alcanzó los 100.000. Sí, en ese momento, claro. Sí. Perdona. Dime. ¿Está más o menos en el plano de la eclíptica o tiene alguna inclinación ahora mismo la nave? No, la nave evidentemente ha tenido que salir del plano de la eclíptica para encontrarse con Plutón. De hecho, esa fue la razón de encontrarse con Júpiter, por lo que le dio la impulsión necesaria para poder desviarse esos 17 grados para llegar al plano de la órbita de Plutón. Sí, claro. ¿Y los objetos
Los objetos del cinturón de Kuiper no están todos en el plano, están arriba y abajo, concentrados en el plano, pero también los hay en distintas inclinaciones. Este que se ha buscado, se hizo una campaña de observaciones con el Hubble, sobre todo, para buscar candidatos que pudiese explorar New Horizons en su trayectoria. Búscame a ver lo que puede encontrar New Horizons por aquí. Y encontraron varios candidatos y uno de ellos es este asteroide pequeño, que es el que se ha localizado y se ha decidido que sea el objetivo. Pues nada, muchas gracias. Voy a parar la cámara. Un momento, no te me escapes. Voy a parar la cámara. Ah, bueno, vale. Es que tengo que ver un